Empezamos ahora con el capítulo 1, el movimiento. El movimiento implica dos ideas básicas, cambio y tiempo. Por un lado tenemos el movimiento objetivo, que se da en las composiciones físicamente dinámicas, como por ejemplo el teatro, danza, cine, donde el cambio se da objetivamente en el campo visual. Lo percibimos realmente. Y por otra parte tenemos el movimiento subjetivo, donde el cambio se da subjetivamente en el proceso de la percepción visual. Este tipo de movimiento se aplica a las composiciones físicamente estáticas, pintura, escultura y obviamente también el bonsái. Es precisamente el movimiento subjetivo del cual vamos a hablar en este capítulo. Toda percepción implica movimiento, pero para que contribuya a la unidad del diseño debe poseer una cualidad especial, que consiste en organizar los movimientos perceptivos de modo que creen un circuito cerrado y autosuficiente. La composición del movimiento depende de la sensibilidad y la intuición, y si bien no podemos establecer reglas, es posible aislar los factores que determinan nuestros juicios perceptivos. Entonces, para controlar nuestros esquemas de movimientos subjetivos debemos utilizar algún tipo de criterio. Y esto responde a la pregunta: ¿cuál es el valor dinámico relativo de cada elemento en la composición? Esos son los valores dinámicos en el campo visual. Bueno, tenemos en primera parte la relación de los elementos con el campo visual. Debido a que proyectamos nuestra propia relación dinámica con la gravedad en el campo y en su contenido, digamos que estos se tornan dinámicos, adquieren movimiento. Estos elementos son los elementos verticales, horizontales y diagonales. El solo hecho de percibirlos le dan calidad de movimiento. Estos valores dinámicos, es decir, elementos horizontales, verticales y diagonales, nos van a dar algún tipo de estructura de acuerdo a la predominancia de sus elementos perceptivos dentro del campo visual. Así vamos a tener elementos de carácter horizontal, vertical y de carácter diagonal. En relación a los elementos horizontales, hay que aclarar que las formas adoptan estos valores, en parte a sus contornos lineales y en parte a su eje dominante. Valores horizontales, verticales y diagonales. Tenemos que los elementos horizontales se perciben como si tendieran a una condición estática, o sea, más aplomadas. Por otro lado, los elementos verticales son estables, pero están cargados de movimiento potencial. Y como dice el autor, al igual que nosotros, ellos deben mantener el equilibrio o dar sensación de que se están cayendo. Bueno, los elementos diagonales son aquellos que, ya sea moviéndose en superficie, o sea, en un plano frontal, o moviéndose en profundidad, son los que desarrollan una mayor actividad dinámica, o sea, dan mayor sensación de movimiento subjetivo en la composición. Por ende, los estilos inclinados son aquellos que tienen mayor movimiento dentro del bonsái. Bueno, tenemos la forma del elemento figura como característica generadora de movimiento subjetivo. En primer lugar, tenemos que ciertas formas como el círculo son mucho más fáciles de ver que otras, según el autor, porque estudios psicológicos han medido la cantidad de energía nerviosa necesaria para ver estas formas, en donde el círculo aparece como la forma más fácil de ver. Le siguen de cerca otras formas geométricas simples, como por ejemplo el triángulo, el cuadrado, y así sucesivamente, digamos.
Además, establece que, por una parte, las buenas configuraciones, es decir, las que se perciben fácilmente, son más dinámicas en cuanto a posición y línea, y ejercen una atracción más poderosa que las configuraciones propiamente estáticas. Bueno, ahora como tercer factor de generador de movimiento subjetivo, tenemos la posición de la figura sobre el fondo. Bueno, los datos experimentales demuestran que somos propensos a penetrar en un esquema bidimensional por un punto situado a la izquierda por encima del centro geométrico. Entonces, según el autor, en consecuencia, esta es una posición fuerte en la composición. O sea, es un punto realmente de interés. Así también el punto central del campo visual, que es la intersección de las líneas centrales vertical y horizontal, también es un punto de interés muy fuerte. Es lo que algunos autores denominan nivelación. Otras zonas, como por ejemplo las zonas superiores a la media horizontal y las zonas de las diagonales superiores, también son puntos de interés muy fuerte por la tensión visual que generan. Es lo que estos autores denominan aguzamiento. Por ejemplo, este bonsái presenta puntos de interés en la diagonal de derecha arriba que requiere, para equilibrarlo, un espacio en la parte inferior del campo un poco mayor, como es en el caso de este bonsái. Por lo general, para equilibrar una configuración, hace falta más espacio en la parte inferior del campo que en la superior. Bueno, vamos a ver cómo el tamaño del área o superficie de las figuras generan también movimiento subjetivo. El autor dice que no es posible generalizar y afirmar que las áreas extensas poseen mayor atracción que las pequeñas y viceversa. La atracción de un área particular depende de sus cualidades tales como tono, configuración, posición, etc. Pero, en la medida en que dichos factores permanezcan constantes, digamos, siempre es posible determinar exactamente cuál es el efecto del tamaño en un caso dado. Si tenemos, por ejemplo, copas de igual textura visual y de igual color, la copa de mayor tamaño va a atraer a las copas de menor tamaño, generando así movimiento subjetivo en la composición de nuestro bonsái. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el origen del movimiento en las composiciones estáticas o en el movimiento subjetivo, que es la naturaleza. El autor dice que los ojos reciben estímulos desde un ángulo de casi 180 grados, pero solo podemos enfocar en un ángulo de 3. Los ojos se comportan entonces como las antenas de un insecto, exploran un lugar por vez, y esto mantiene los ojos en constante movimiento, lo que determina la necesidad del movimiento en el diseño. El ojo viaja por el campo visual a saltos y se detiene para una fijación breve o prolongada, si algo retiene la atención y el interés, por ejemplo, una madera muerta, los frutos, etc. Entonces debemos distribuir las atracciones, las direcciones y fuerzas visuales de movimiento para lograr un circuito cerrado y autocontenido. Es decir, una distribución que mantenga los ojos en movimiento dentro de la composición, sin que se pueda escapar accidentalmente del esquema, equilibrando la atracción central con las atracciones periféricas. Bueno, ahora vamos a ver cómo se crea un circuito cerrado de movimiento, que es el meollo de todo esto, ¿no?
es la finalidad del movimiento subjetivo. Tenemos por un lado que las formas producen ejes y que a su vez estos ejes crean fuerzas dirigidas. Estas fuerzas dirigidas crean una suerte de nodos direccionales que actúan dentro de un contexto determinado. Por ejemplo, acá en este contexto, los 3 semicírculos darían la sensación de que apuntan hacia arriba. En este otro tipo de contexto, los 3 semicírculos daría la sensación de que apuntan hacia la derecha. Y en este otro tipo de contexto daría la sensación de que apuntan hacia arriba o de que apuntan hacia abajo. Ahí vemos cómo las direcciones también actúan dentro de un contexto determinado. Así, las formas parciales, como estos 3 semicírculos, pueden constituir formas totales o regulares, estableciendo también fuerzas direccionales hacia uno u otro lado. Es decir, estos grupos de elementos van conformando estructuras con ciertas formas que a su vez generan nuevas tensiones que generan nuevos fuerzas direccionales. Bueno, ahora, ¿cómo funcionaría este circuito de movimiento cerrado? Y vamos a aplicarlo en el ejemplo de un bonsái. Habíamos dicho que las formas producen ejes y que a su vez estas crean fuerzas dirigidas. Ejes direccionales, nodos de dirección. En este simple esquema, digamos, vemos que el tronco dirige nuestra mirada hacia la copa y a su vez la copa dirige nuestra mirada hacia las 3 ramas que están hacia la izquierda, que a su vez dirigen nuestra mirada hacia la base del tronco y así sucesivamente. Hay un entramado de direcciones que deben interrelacionarse de manera tal que creen un circuito. De esta manera, podemos construir un recorrido visual que va atravesando las distintas formas, atracciones, direcciones y fuerzas visuales de movimiento para lograr un circuito cerrado y autocontenido en la composición de nuestro bonsái. Tenemos que al circuito de movimiento se puede entrar visualmente por cualquiera de sus atracciones, pero frecuentemente se entra por un punto de interés o atracción, que es generalmente una zona de alto contraste, que es la que llama la atención a nuestra mirada. Y bueno, tenemos que en un buen diseño de movimiento hay muchas maneras de leer el circuito y todas ellas son sistemas interrelacionadas. Este es un factor que determina un sistema rico a un sistema pobre. Bueno, gente, espero que les haya gustado este capítulo acerca del movimiento y cómo se puede aplicar el movimiento dentro de la estructura compositiva del bonsái. En un próximo capítulo vamos a abordar el tema del equilibrio, un tema también bastante espinoso. Así que, gente, me voy despidiendo de ustedes y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Chau, chau.